Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Qué alegría volver con ustedes en el 2014. Ya les habíamos anunciado que se estaba acabando el 2013 y nos aprontábamos para las cosas que eran expectativas del 2014, proyectos. Pero en medio de todo, proyectos de vida, que es lo que Palabra Plena ha querido. Y somos muy afortunados porque hoy comenzamos este año, este ciclo, con una persona que me tiene, como decimos en el lenguaje común y corriente, me tiene anclado, me tiene agarrado. Vengo esta noche conversando con ella y me gusta lo que dice, me gusta cómo lo dice, cómo lo siente, cómo piensa. Ella es la doctora Elizabeth Castillo, coordinadora del programa de salud y epidemiología de la Secretaría Municipal. Ella está con nosotros y es lo que les ofrecemos este año, poder tener una palabra a través de nuestros invitados, a través de nuestros contertulios, que nos vayan esclareciendo situaciones de la vida que tenemos un poco confusas. Doctora Elizabeth, muy buenas noches. Me alegra mucho, ¿verdad?, estar con usted. Y celebro que la TV audiencia pueda escucharla porque es una larga experiencia la que usted tiene en este, digamos, ajetreo, porque ha sido un asunto difícil el que le ha tocado. ¿Cómo van las cosas, doctora, para este año? Muchísimas gracias. Para la Secretaría de Salud también es muy grato poder llegar con nuestras historias, con nuestra experiencia, con nuestros trabajos a muchas personas más a través de este programa. Yo me moví mucho con usted cuando me estaba diciendo que había una diferencia muy importante. Cuando yo le preguntaba por su función, me decía que hay una diferencia fundamental entre lo que es el tema de salud pública y lo que es el tema de la clínica, ¿no? Tratando de señalar una diferencia entre la relación que nosotros tenemos habitualmente con nuestros médicos, que vamos a que ellos nos calmen un dolor, somos sus pacientes. Esa diferencia yo le doy fundamental y me gustaría que usted la ampliara hasta donde lo desee. Bueno, cuando uno habla de salud pública desde la Secretaría de Salud, hace un reconocimiento a que la autoridad sanitaria es la Secretaría y como tal tiene que hacer, tiene la responsabilidad de la salud de todos los ciudadanos del municipio de Santiago de Cali. La salud viéndola desde el componente de sus políticas, desde el componente del ejercicio de la autoridad sanitaria, desde los programas de promoción y prevención que debe realizar y acompañar a aquellos quienes lo tienen por autoridad a realizarlo, el trabajo que debe hacer con las comunidades para prevenir todo aquello que lleve a acabar con su salud. Y cuando hablamos de la prestación del servicio, ya hablamos de aquellas instituciones que tienen por obligatoriedad, por norma, por ley, hacer el ejercicio de prestar el servicio, atender al usuario, hacerle todos los exámenes, es el encontrarse ya con la enfermedad. Por eso es que hacemos hablando de la salud y la enfermedad. Es muy interesante. Fíjense que nosotros tenemos como un hábito cotidiano. Nos sentimos enfermos, vamos donde
el médico y él nos atiende en las condiciones en que la normatividad lo permite y nosotros o nos quejamos o eso produce consecuencias. Pero lo otro muy importante es que la doctora Elizabeth nos está haciendo caer en la cuenta de que podemos jugar otro papel. Es decir, que no es solamente el tema de estar enfermos, sino ser nosotros. Ella me decía antes de venir al programa, como sujetos de un autocuidado, era que usted me decía. Claro. Estamos obligados. Cada uno tenemos una responsabilidad frente a la autocuidado y la salud. Y ahí es cuando tenemos la obligación, pues nosotros como autoridad sanitaria y aquellos que intervienen en ese proceso de la solución de los programas de prevención. Hablamos, por ejemplo, las acciones que hacen en escuelas saludables, las acciones que se hacen para tener un estilo de vida saludable, el requerimiento de la actividad física, y la pregunta es, y que se hace cada día, es ¿cuánto sé yo como persona sobre mi autocuidado? Sobre el autocuidado. Y cómo yo pongo de mi parte, es decir, para ser saludable, o para más bien para tener una responsabilidad como promotor de salud, podría uno decir eso, promotor de salud, porque si uno está bien, el otro está bien, uno es un otro, uno es el otro, y entonces si uno se pone bien para el otro, estaría bien las cosas. Sería lo ideal, ¿no? Pensar, lo ideal es que, por ejemplo, si una madre piensa que la esencia es que su hijo esté sano, que es lo que hacen todas las mamás, pero lo importante es que su vacunación sea perfecta, o sea que debe ser riguroso en el llevarlo a que su crecimiento y desarrollo, si ella piensa en el autocuidado de ese niño, entonces ella sabe que tiene que llevarlo a vacunar, que tiene que darlo a crecimiento y desarrollo, que si el niño tiene una gripita, tiene que cuidarlo. Hay muchas actividades del autocuidado que a veces no le ponemos atención. Y la otra cosa es que cuando nos invitan a charlas de autocuidado, cuando nos convidan a todos esos talleres, la gente cree que, ay, qué pereza, porque allí solo es como el convencimiento, convencer al otro de que estar sano es lo más importante. Yo veo que usted deja como al descubierto un secreto, o lo que aparentemente es un secreto, porque estaba oculto hasta ahora para mí, por ejemplo, que en el tema de la salud hay otros, que no solamente son los profesionales, que no es un asunto de profesionalizar, ni de mercadorizar, ni de industrializar la salud, sino de introducir unos otros que no hemos acudido al tema de la producción de salud, y que la institución, que los actores están esperando que nosotros ocupemos ese lugar. Por eso es tan importante saber, y allá en nuestras casas, quienes estamos y quienes siguen el programa, ir como haciendo conciencia de, bueno, aquí nos están retando, nos están haciendo una donación, nos están provocando pensar que podemos hacer más por este tema, ya no de la enfermedad, sino de la salud. Y asómbrense de algo, teleaudientes, no solamente de la salud esta física, la que corresponde al cuerpo enfermo, sino al de la salud mental, de la salud espiritual. Doctora, usted le apuesta mucho a eso, yo la he oído y la oigo que le apuesto a la salud mental. Es tanto el desconocimiento que tenemos de la salud mental que si miramos atrás la normatividad hace unos años en el POS o en lo que conocemos como la oferta de servicios en salud, no aparecían los servicios de salud mental. Ahorita aparece, porque ya es tan evidente el problema de la salud mental que ya la normatividad tuvo que fijarse para resolverlo. Pero si nos devolvemos a otros tiempos, y que es la esencia de las actividades de prevención y de promoción, ahí es donde hay estrategias como la de los centros de escucha, por ejemplo,
Esa es una estrategia que realmente es de la prevención y de la promoción de la salud mental. Entonces, ¿qué tan importante es el reconocimiento que una estrategia como estas nos permita llegar a esas comunidades, nos permita meternos como en la casa digo, hablando de la parte mental o del espíritu, para reconocernos que tenemos problemas de salud mental, que los podemos dialogar con otros y que podemos solucionarlos? Y que aquellos que no tienen problemas puedan pensar y detenerse, por ejemplo, en el consumo de sustancias psicoactivas y reconocer que eso es un problema y que solo con una actitud positiva yo puedo poner una barrera y no puedo llegar al estado de que otro llegar. Yo creo que nos faltará mucho tiempo y muchas intervenciones como la suya, mucha pasión para llegar a entender este tema de los centros de escucha, es decir, del valor, de la importancia, de la eficacia que tienen en la promoción de este nuevo sujeto que decíamos ahora, que tiene que encargarse de la salud pública, que tiene que encargarse no solo de la salud física, sino de la salud mental, todo esto que nos pone en conflicto, que nos agobia, que nos tiene tristes, que nos tiene deprimidos, que nos pone en estados de pánico permanente, que nosotros aprendamos como sujetos ya educados en esos centros de escucha, que aprendamos a saber qué hacer con eso que nos aflige, que sería un tema como de armar unos proyectos de vida, que la invito cuando regresemos, doctora, después de oír unos mensajes muy importantes, a que avancemos en esa idea. A ustedes acompáñenos. Estamos hablando con la doctora Elizabeth Castillo, que es la responsable de los programas de salud pública y de epidemiología. Y miren lo que está saliendo a la luz, también pública, aunque es en un medio un poco privado, pero esto se hará en los procesos de democratización, ya un hecho que sea una realidad histórico-social muy importante. Políticas públicas, ha dicho ella varias veces. Ya regresamos. Tenemos un consejo para ti. Escucha. Viviendo. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle 7. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle 780 AM. ¡Viva la gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Cosas que tienen que ver con cuál es la gestión que realiza una institución como la Secretaría de Salud en torno
a esta exigencia social de producir convivencia, de producir armonía, de producir alegría social. Todo esto que tendría que ser como el contenido que nos permita garantizar un mundo tranquilo con los conflictos que son pues normales, para decirlo así entre comillas, pero que surgen de la relación de unos con otros, con la naturaleza, con las cosas. Allí hay conflicto, pero también la salida. Entonces ella nos estaba diciendo, hay una institución, pero esa institución, en medio de todas las limitaciones que tiene, plantea programas, pero requiere algo que nosotros no hemos dado, que es el tema de la participación en las comunidades, en el favorecimiento del trabajo de las redes, cómo nos vamos constituyendo en un tejido en el que estas políticas públicas tienen arraigo, tienen sentido, donde se sustentan, se tienen en el tiempo, donde, como decíamos alguna vez, aparece el famoso fin del afán, que ya no hay que correr, ¿no, doctora? Que se puede ya es pensar en que, bueno, estamos posicionados de un asunto que es el nuestro, que no habíamos descubierto que era nuestro. Entonces, yo quiero formular públicamente el compromiso de seguir hablando de estas cosas, porque usted ha planteado el tema de la escuela saludable, ha planteado el tema del buen trato, ha tratado el tema de los centros de escucha y las redes. Le he oído decir más o menos unas 4 veces el tema de la importancia de las redes y el centro de escucha. ¿Qué porvenir tienen estos centros de escucha, digamos, o qué podrían ellos garantizar desde su visión para que esta expectativa social que hay en materia de un nuevo ciudadano, de un nuevo ser humano, por llamarlo así, se cumpla? Sí, yo creo que es muy importante que el reconocimiento que la estrategia de centros de escucha tiene en este momento dentro de las políticas públicas y dentro del plan de desarrollo de esta administración, y el compromiso que nosotros, los técnicos, los que reconocemos cuáles son las estrategias exitosas, podamos llegar a otra administración fortaleciendo más estos espacios y no dejándolos perder. Pero la esencia es lo que cuando construimos estas estrategias, y en el trabajo diario es la construcción de redes. Cuando uno habla de construcción de redes es porque eso queda inmerso ya en las comunidades, porque no es la institución presente en las comunidades, sino que lo que la comunidad de esa institucionalidad recoge y construye conjuntamente con la institución. Eso queda. Nosotros como instituciones llegamos, entregamos algo, pero esa construcción que hacemos conjuntamente con las comunidades, y esa es como la petición: comunidad, crea que la institucionalidad hace todo lo posible por la salud y por la salud mental, pero la esperanza nuestra es que eso quede inmerso en las comunidades y la respuesta se dé. Y vendría, digamos, a resolverse un tema que siempre ha sido tortuoso, mortificante, que las experiencias no son exitosas. Es decir, que la única cosa, por lo que yo le entiendo, ¿sí?, es que una estrategia tal en salud pública sería exitosa si arraiga en la comunidad, si se convierte en un trabajo de un tratamiento comunitario de los problemas. Ese tema de los centros de escucha, en donde el actor, sea un operador, sea un niño, sea un anciano, sea la persona que sea, el sujeto que sea, pueda llegar y saber que ahí tiene un lugar donde está, donde existe, es decir, donde puede tener no solo la visión de lo que le está pasando, la comprensión de lo que le está pasando, sino un saber que puede contribuir a los desarrollos, a la solución de sus propios problemas, sin descuidar el asunto de las obligaciones estatales que lógicamente tienen que ser una garantía. Ese tema de los centros de escucha, yo creo que eso es una estrategia, sí es exitosa. Lo que tendríamos es
la perpetuidad de la permanencia más, la permanencia de esa estrategia, el arraigo en las comunidades a través de esas redes y el reconocer también las habilidades para la vida, el cambiar estilos de vida, tener estilos de vida saludable, que es lo que la estrategia va a dejar en las comunidades y lo que va a permitir que los problemas de salud mental no solo se resuelven con psiquiatría y con medicamentos, sino que tenemos habilidades propias cada uno para resolver los problemas. Porque si es que mire lo que pasa, ¿no? Usted acaba de decir que hay otras formas de resolver el problema de salud mental, que no tiene que ser con medicación, que no tiene que ser, es decir, anulando al sujeto, saqueándole la subjetividad o como dicen, eliminando los síntomas, sino que tenemos unos problemas de los que tenemos que hacernos cargo y ser conscientes de que somos y tenemos responsabilidades en eso que nos pasa, porque hay muchas personas que creemos, yo lo creo, cuando yo no desayuno en mi casa, yo no digo, bueno, yo pude, sino, es que mi mujer no me hizo el desayuno, a veces pienso, no me hizo el desayuno por irse a trabajar, pero yo tengo una responsabilidad con ese problema que me aqueja, como así que yo estoy en mi casa y no puedo, tengo que estar en ayunas. Pero bueno, ese tema de la responsabilidad, yo creo que puede llegar, creo yo, doctora, a ser parte del concepto de salud mental. No solo de salud mental, sino de la salud propia de cada uno. En el tema de salud mental es más complicado todavía, pero es más responsabilidad de cada uno. Y ahí es cuando pensamos que tendríamos que trabajar desde el niño. Es que un niño sea feliz en su niñez, que un niño que esté muy bien en su entorno. Eso va contribuyendo a que su salud mental de adulto sea buena, porque es imposible crear a un niño infeliz y que sea un adulto sano en salud mental. Usted me enseñó una ética oyéndola y yo estaba pensando oyéndola hace rato, cómo la doctora Elizabeth ha logrado pasarse de esa condición de médica se dice, médico, ¿sí? Médica, cómo se ha logrado pasar al otro lado, es decir, ya le interesa más un niño que pueda crecer saludable y todas esas cosas, que sin desinteresarse que un paciente que está enfermo y que se puede morir. Es decir, el médico que le apuesta a la vida. Pero yo sé por qué lo hace, porque usted viene de una generación, de una concepción de la vida, que era concepción de la vida, no de la muerte. Y entonces, de eso hay mucho que hablar, promotor de salud, esto que se dejó de lado alguna vez, pero que se puede retomar en las condiciones actuales. Entonces, usted ha logrado hacer esa inversión. ¿Le ha costado trabajo? Yo creo que los beneficios los ve uno en los programas de salud pública. Entonces, como vivo enamorada de la salud pública, eso ha sido, en mis 28 años de trabajo en salud, ha sido como la esencia de mi trabajo. Creo en la vida, creo en la salud, hago muchísimos esfuerzos porque la gente crea que la esencia es de la prevención y la promoción de la salud. Pues la enfermedad, ya tenemos bastantes médicos, bastantes personas que atienden nuestra enfermedad, entonces dediquemos muchísimo a la prevención y a la promoción. ¿Valdría la pena en su concepto? Yo sé que sí, porque usted ya no es solamente médica como profesional, sino es una mujer esperanzada. Las mujeres son para el cuidado en alguna condición, lo somos los hombres también, pero bueno, allá están esas, pues que no son dilemas de la vida, sino unos hechos, pero en esa condición esperanzada que usted tiene como médica, como mujer, ¿habrá algo que haga a los otros médicos cambiarles esa mentalidad que proviene de lo profesional? ¿Sí? Que proviene de lo profesional, de solo ocuparse de los pacientes, es decir, que el tema de salud no sea otra vez el tema de la enfermedad,
sino que sea el tema de la salud. Médicos. Pero trabajan. ahí hay algo que tendríamos que convencer. Más que a los médicos, más que los médicos es otros sectores. Tenemos una educación, el sector de educación lo necesitamos. Yo necesito un docente convencido de que cuando le enseñe ciencias naturales le diga que las frutas, cuál es el valor y para qué sirve que ese niño coma frutas. No es por hacerle el examen, sino para que sepa que ese niño, si come frutas, tiene vitaminas, si tiene vitaminas, tiene buena salud, si tiene buena salud, va a ser un adulto sano. Esa sería como la esencia, pero entonces yo necesito al profesor de educación física que le diga que hacer actividad física es importante para que no sea obeso, para que todos los músculos le funcionen y para que cuando sea un adulto sano. Necesito al profesor de filosofía para que le diga que ser feliz es una prioridad y para ser feliz se necesita tener una actitud positiva. Entonces necesito otros actores. Dejemos a los médicos, eso estamos muy bien, porque necesitamos el apendicitis, allí no hay otra opción que una cirugía. Hay una enfermedad como el cáncer y ahí necesitamos, pero en ese crecimiento, en ese desarrollo, en ese vivir diario, necesitamos esos otros actores que nos permitan integrarnos y que en esa integración construyamos adultos sanos. Porque allí aparece un concepto muy importante que sería como para contribuir a enderezar las cosas. Es decir, yo no soy un riñón, yo no soy un apéndice solamente, sino empezar a entender que yo hago parte de un ecosistema, llamemos eso, pues en una concepción más complicadita, más compleja, que nos permita encontrar la salida, encontrar una salida que sea la salida de la vida, la salida de una apertura a la vida, a la vitalidad, porque es que más que enfermos nosotros somos un torrente de vitalidad impresionante que las circunstancias nos dejan morir. Ahí, ¿cómo vamos eliminando esos factores que en vez de producir salud, sí, producen no salud? Bueno, doctora, yo sigo con el compromiso que le planteé y yo le pido que sea en el próximo programa, el próximo martes. Volvemos para que y continuamos, eso sí. Es muy interesante también para mí. Y pues para la Secretaría de Salud o para los programas podríamos hablar de escuela saludable, bueno, ahí tendríamos otros temas para continuar con esto y ahí de los centros de escucha, los escolares, los SOE también. Los escolares. Doctora, muchas gracias por estar en el programa, por su pasión, por la predisposición que va apareciendo nuestra de contagiarnos de esto, de saber que es posible, ¿no? Porque uno siempre tiene una queja y dice, no, es que esto no se está haciendo. Pues sí, hay cosas que no se hacen, pero también que hay una predisposición. Si todos estos actores se conjuntan, si hay esa visión de totalidad integral, esa cuestión ya de sistematizar todos estos procesos, entonces habrá una salida. Me alegra mucho saludarla y a ustedes. Estamos pendientes de continuar resolviendo este tema de cómo podemos ponernos como sujetos en el cuidado del ser humano, en nuestro cuidado, en el cuidado del ambiente, en el cuidado de los otros y en el cuidado de los valores que van surgiendo en este accionar tan complejo. Cuídense mucho, un feliz año 2014 y nos vemos el próximo martes. Felicidades. Entra en circulación. Palabra plena. Presentan Corporación Viviendo
y Raíz Colombia.